Bueno, Vladimir Cerrón todavía no se entrega a la justicia. Su abogado ha manifestado que en las próximas horas se dará su versión, o al menos él contará su verdad en torno a este caso. Veremos qué ocurre y qué hay, cuál va a ser la trascendencia de esto. Ojo, es una condena efectiva contra el líder de Perú Libre por un tema de corrupción, ¿correcto? Vamos a hablar de esto en instantes, pero hay que hablar de la criminalidad organizada. El gobierno está teniendo atribuciones que le está dando el Congreso y está dando decretos en ese sentido. Y está declarando en emergencia, en estado de emergencia, varios distritos tanto de Lima como del norte. Pero la pregunta es, ¿qué tanto están siendo efectivas estas normas? Voy a saludar a Kluber Aliaga, ex ministro del Interior. General Aliaga, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Encantado de estar en tu programa y un saludo afectuoso a todo el sólido norte del Perú. Muchísimas gracias. A ver, bajo la experiencia que tiene de general de la policía y como ministro del Interior, ante toda esta ola criminal que vive el país, y la reacción del gobierno es, pido atribuciones al Congreso y está dando alguna normatividad que aparentemente deberían ya tener algunos efectos positivos. Al menos así lo ha dicho la presidenta el día de ayer acá en nuestra ciudad. Pero bajo su expertise, ¿qué análisis le da a usted? Bueno, son algunas normas, no son las suficientes. No solamente de normas o con leyes se va a resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Fundamentalmente es el buen trabajo que hagan los operadores de justicia, la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y el INPE. Estas instituciones tienen que maximizar su eficiencia, su eficacia, dar un mejor servicio a la sociedad y sobre todo llevar el mensaje de la nación, de todo el pueblo peruano, de rechazo a la violencia criminal, a esa delincuencia que asesina, que mata, que extorsiona y que trae pobreza, ¿no? La violencia y la delincuencia generan pobreza, ahuyentan las inversiones, atemorizan a muchas personas, desisten de su emprendimiento, de sus estudios, de seguir adelante. Esto atrasa indudablemente al Perú y para solucionar este problema, las leyes ayudan, pero no son suficientes, ¿no? Y recién se han dado 2 decretos legislativos, se esperan otros más, e indudablemente van a contribuir en mayor o menor medida, ¿no? Ya sabemos que las leyes son leyes hechas por el hombre, no son perfectas, tienen algunas deficiencias, limitaciones, y siempre se puede mejorar. Ahora, cuando efectivamente las leyes no son perfectas, pero deberían ser lo más legítimas posibles. Y en torno, por ejemplo, a este control de identidad, hay algunos que manifiestan, bueno, su aprobación, pero otros manifiestan también que se podía generar abusos, ¿no? Entonces, ¿cómo entender primero, cómo entender esta norma de control de identidad y qué efectos cree usted que pueda tener? En realidad, Carlos, esta norma no se puede leer solamente los párrafos que se han modificado. Esa norma ya existía en el Código Procesal Penal, hay que leerlo en su conjunto, hay que tener una interpretación sistemática. ¿Por qué? Porque hay que ver lo que manda la Constitución. La Constitución manda que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y que el respeto y la defensa de su dignidad pues, son el fin del Estado. En ese sentido, ninguna autoridad puede hacer abuso de las facultades y atribuciones que se le dan, sino que el uso de esas facultades y atribuciones tiene que ser en función de la finalidad que tiene cada institución con el Estado, que la Constitución le ha asignado. En este caso específico de la Policía Nacional, la Constitución asigna a la Policía Nacional prevenir, investigar y combatir los delitos, ¿no? Combatir la delincuencia en todas sus modalidades. Esto quiere decir que esta atribución que tiene el policía de solicitar la identificación de las personas tiene que ser usada en ese propósito, de prevenir, de investigar o de combatir la delincuencia, no al capricho del policía. ¿Por qué? Porque antes que la ley de la policía, antes que este decreto legislativo, está la Constitución y los derechos humanos que preservan, ¿no?, que todo ciudadano debe ser tratado con respeto a su dignidad. Sin embargo, general, acá la norma es clara. Sí. Claro, en este sentido hay que interpretar bien esta norma y es importante que los policías interpreten adecuadamente esta norma y que los ciudadanos también lo hagan.
Es decir, el policía está facultado a solicitar la identificación de una persona cuando exista la necesidad, sea razonable, ¿no? Sea proporcional, sea necesaria para un acto propio de sus funciones. ¿Qué cosa es? Prevenir, investigar o combatir la delincuencia, no por el simple capricho. Correcto. Además, lo que busca esta norma es identificar a delincuentes, a requisitoriados, no fastidiar al ciudadano honesto. Por eso es que se requiere una interpretación sistemática en conjunto de toda la ley para que realmente se encuentre el sentido de esta norma. Ahora, por otro lado, lo que se ha hecho en realidad con este dispositivo legal es ampliar el plazo de la retención solamente para ciudadanos extranjeros, ¿no? Para ejercer el control de identidad de ciudadanos extranjeros. El control de identidad sirve para que el policía pueda requerir la identificación de un ciudadano si hay sospecha de que ha cometido o pudo haber cometido o puede haberse implicado en la comisión de un delito. En ese sentido, le solicita su identificación y si no lo tiene a la mano, le debe brindar las facilidades para que esa persona pueda conseguir su documento, ¿no? Inclusive en los protocolos de actuación se habla de que el policía podría acompañarlo hasta su vivienda si esté cerca para que pueda coger su documento de identidad. Ahora, no solamente es el DNI el documento de identificación, cualquier otro documento público, oficial, es legítimo, es válido para que el policía pueda cotejar de que se trata de la persona que dice ser y luego ver sus requisitorias o su posible participación en un hecho delictivo. Correcto. Si es que la persona es identificada, no tiene requisitorias, no tiene vinculación con la comisión de un hecho delictivo, debe dejárseles que continúe con sus actividades porque el Estado y la Constitución señalan que la policía tiene que dar seguridad, pero respetando las libertades fundamentales, es decir, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sí. No es legítimo hacer intervenciones por capricho o porque no le gusta al policía o porque le caíste mal al policía. Efectivamente, no es esta norma generó cierta polémica. Ya no habría la proporcionalidad, no habría la razonabilidad, no habría la necesidad y se estaría frente a un abuso de autoridad. Efectivamente, estas normas se dan para combatir la delincuencia, pero justamente eso, combatir la delincuencia. Y esta polémica norma de control de identidad policial dice lo siguiente: la policía, en el marco de sus funciones, sin necesidad de orden fiscal ni judicial, podrá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiera hecho el requerimiento cuando considere que resulta necesario para prevenir un delito. Ojo, ojo. Esto no es el abuso policial. Si el agente policial considera que podría ocurrir un delito, pues tiene que configurar ese hecho. Claro, si ve que, inmediatamente intervenir, una persona sospechosa, ¿no? Claro, está en una zona residencial o en un centro comercial y que posiblemente se pueda tratar de un delincuente, si hay una sospecha razonable, ¿no? Porque no es de ahí, no es de la zona, etcétera, el policía puede hacer el control de identidad, requerirle su documento de identidad. Si no tiene, ¿no? Brindarle las facilidades en ese mismo lugar. Y si no, conducirlo a la comisaría hasta por un plazo máximo de 4 horas. Exactamente. Si se excede el plazo de 4 horas para verificar su identidad, ver que no tenga requisitorias, ya se está frente a un abuso de autoridad. Correcto. Ahora, esta norma permite que la policía pueda hacer ese mismo procedimiento, pero hasta por 12 horas con ciudadanos extranjeros. Claro. Con ciudadanos extranjeros en razón de que se explica que se tiene que buscar sus antecedentes o sus referencias de manera internacional a través de Interpol. Exacto. Porque lógicamente el Perú no tiene los antecedentes de los delincuentes, por ejemplo, venezolanos o colombianos que están en el país. Correcto. Algo puntual también que decirnos, que el intervenido, o sea, el ciudadano, tiene el derecho, ojo, de exigir al policía que le proporcione su identidad, o sea, pedirle que el policía se identifique y además que le diga en qué dependencia trabaja. O sea, ese es el derecho que tenemos los ciudadanos. El policía viene, yo no tengo el DNI, bueno, veremos la manera de cómo yo, una persona de bien, identificarme para evitarme cualquier detención. Pero yo como ciudadano tengo el derecho de exigirle al policía, dígame su nombre, apellido y cargo.
Y además, dígame, ¿en qué y esto comisaría trabaja? esto ¿no? que tú dices, Carlos, el derecho que tiene el ciudadano es una obligación funcional del policía. O sea, si el policía no cumple con esa obligación funcional, está cometiendo un delito de omisión al cumplir sus obligaciones funcionales. El policía tiene la obligación de identificarse y decir a qué unidad pertenece porque está realizando una función pública, ¿no? En Efectivamente. ese sentido, es una obligación funcional del policía. Si el Correcto. policía no lo hace, está infringiendo la norma y es pasible de ser denunciado por abuso de autoridad. Clarísimo. Me tengo que ir a una pausa, si me lo permite, señor Kluber Aliaga, ha sido ministro del Interior general en la Policía Nacional. Me veré una pausa y regreso para saber qué otras normas se han dado, ¿no? ¿Qué acciones adicionales se tiene que tomar para luchar contra la delincuencia? Con leyes no solamente los delincuentes van a huir, cuidado, con papelitos no, así no funciona la cosa. Pero también hablaremos de Vladimir Cerrón y este orden de captura que ya tiene para cumplir una pena privativa. Y también, si hablamos de inseguridad ciudadana, hablamos también de coordinación con las autoridades. Ayer conversábamos con la prefecta regional, la señora Carolina Velasco, y ella nos manifiesta de que es imposible trabajar con la municipalidad de Trujillo, porque ya sabemos, pues, el alcalde. Sin embargo, también es imposible trabajar, por ejemplo, acá con el gobierno regional, cuando vemos que el gobernador regional se va otra vez de vacaciones, se fue 10 días, sí, señor César Acuña, se fue 10 días de vacaciones, cuando tenemos estos altos índices de inseguridad. Y también, por ejemplo, se va de vacaciones y no empuja, no avanza con lo que es la tercera etapa de Chavimoche. Señor Kluber, los estados de emergencia que se dieron, ¿no? En el gobierno de Castillo fueron, discúlpenme, pero una payasada, un saludo a la bandera, ¿no? Ahora se están dando nuevos estados de emergencia, bueno, en Lima y en Piura, en algunos distritos, pero ¿van a funcionar en el tiempo, cree usted? Mira, Carlos, los estados de emergencia son regímenes de excepción que no deben ser utilizados alegremente. ¿Por qué? Porque limitan el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. Se supone, se debe exigir al Estado que cumpla sus funciones, ¿no? De tal manera que garanticen que los ciudadanos gocen a plenitud de sus derechos fundamentales. Cuando se dicta una medida de restricción de derechos fundamentales, se afecta a todos los ciudadanos en general, a inocentes y a culpables. En cambio, cuando se hace una lucha efectiva contra la delincuencia, solamente se ataca a la delincuencia. Entonces, la declaración del estado de emergencia, por otro lado, implica también un serio desprestigio de la imagen del Perú frente a la opinión pública internacional, porque imagínate qué turista va a visitar a un país cuya capital de la República está declarado en estado de emergencia, ¿no? Y peor aún, hacer inversiones en un país donde la inseguridad es tal que se declara en emergencia toda su ciudad capital. Quiere decir, esta simple declaración del estado de emergencia, que el Estado no tiene la capacidad para poder brindarle seguridad a la población, a los visitantes, a los inversionistas, a los comerciantes y a todos los que mueven el aparato económico. Por lo tanto, es muy peligroso esta declaración alegre de los estados de emergencia. Por otro lado, ¿qué tenemos de nuestra experiencia como país? Muchísimos años declarado en estado de emergencia el BRAE y sigue habiendo terrorismo, no se ha logrado resultados efectivos, más que algunos golpes por ahí esporádicos, que también se podrían haber logrado seguramente sin necesidad de declarar el estado de emergencia esta zona, ¿no? Entonces, correcto, la población perfecto, está desesperada, pide medidas, a pesar de que esas medidas terminan afectando a la gran mayoría, a toda la población en general. Señor Kluber, ¿no? última Porque interrogante quiere en todo resultados. caso. Sí. Quiere ¿Y resultados. cómo lograr esos resultados, señor Kluber Aliaga? ¿Cómo lograr esos resultados? O sea, ¿qué acciones concretas? O sea, no queremos que las acciones para luchar contra la criminalidad funcionen de acá a un año o hasta que cumplan la pena los venezolanos o los extranjeros detenidos en flagrancia y son condenados, cumplen sus 8, 10, 15 años y luego se van. No, pues, o sea, eso no queremos. Queremos acciones ya concretas, efectivas. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Mira, la única manera en que el Perú tiene la experiencia de haber vencido al terrorismo, de haber vencido a los asaltantes de bancos,
a los secuestradores. Hubo una época en que Lima se vio asolado y el Perú se vio asolado por una oleada de secuestros. Fue la policía investigativa, la policía secreta, que utilizando agentes encubiertos se infiltraba en las organizaciones criminales, tanto en organizaciones terroristas, buscaba informantes, confidentes, hacía operaciones de seguimiento, de interceptación de comunicaciones, ¿no? Es decir, todo un trabajo de investigación, de inteligencia operativa, Claro. de policía secreta, sin estar uniformado. Y una vez que se recaba toda la información de la organización criminal, se dan tremendos golpes operativos que terminan con la captura. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el Perú desde que se dio el decreto legislativo 276 que modifica el Código Procesal Penal? Se crea el nuevo Código Procesal Penal. Se le quita la investigación a la policía y desaparece de la policía ese expertise, ese conocimiento que había desarrollado muchísimos años a través de la PIP para poder investigar y desbaratar organizaciones criminales. Hoy día tenemos una Policía Nacional que solamente hace actos de investigación muy burocratizada, ya no investiga como lo investigaba antes, salvo algunos casos en que se le delega pues todas las facultades, y también la experticia de los policías ha bajado en este campo, de tal manera que estamos prácticamente a la merced de organizaciones criminales que actúan con todos los recursos de la tecnología, que amasan ingentes fortunas y que corrompen funcionarios de todos los niveles. Por lo tanto, estamos en una situación de indefensión y necesitamos urgente recomponer, restituir una verdadera policía investigativa con capacidad, ¿no?, y con recursos para poder desbaratar estas organizaciones criminales. A las organizaciones criminales de cobro de cupo, de secuestro, de narcotráfico, terrorismo, no se le combate solamente con presencia policial en la calle o con patrullaje. Esas organizaciones funcionan de manera clandestina y amenazan a las víctimas no denuncian, ¿no? Es verdad. Entonces, estas organizaciones criminales inician matando a algún empresario que no quiere colaborar para asustar al resto y que el resto simplemente colabora y no denuncia. Entonces necesitamos, como todo país desarrollado, una verdadera policía investigativa que ahora no tenemos. Lamentablemente, sobre este aspecto no se está haciendo nada. Una de las iniciativas legislativas que pidió el Poder Ejecutivo iba en ese sentido. Se ha colaborado con una propuesta para mejorar el tema de la investigación criminal de parte de la policía, porque te digo, para formarte como detective, como investigador criminal, como profesional de la investigación criminal, necesitas formación teórica y práctica, pero además necesitas la práctica que te hace de experto. Y esa práctica, por lo menos de 5 años, aparte de la formación profesional de 5 años, es lo que recién te arroja detectives que tienen la capacidad de desbaratar organizaciones criminales como en su época lo hicieron con los secuestradores, con los pero nos falta todavía, nos falta la decisión hasta ahorita política. No estamos dando pasos en ese sentido. Nos falta decisión política en ese sentido. Señor Clover Aliaga, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y nada, y usted lo ha dicho, para luchar contra la criminalidad organizada que existe necesitamos inteligencia y para eso necesitamos una policía especializada justamente en investigación. Clarísimo. Señor Clover, muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Buenas noches, saludos a todos los televidentes. Muchísimas gracias. El exministro del Interior, Clover Aliaga Lotman, estuvo con nosotros dando detalles, ¿no?, respecto pues a estas acciones que está haciendo el gobierno. Hay que recordar que ayer estuvo acá en Trujillo la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Pero en fin, veremos qué ocurre más adelante.